Inglaterra, primavera de 1873. La brisa aún traía los ecos de un invierno largo, y en las mansiones de piedra gris, los preparativos para la temporada social comenzaban a agitarse como las primeras flores en el jardín. Lady Eleanor Whitmore no era una joven cualquiera. A sus 19 años, su nombre ya era sinónimo de perfección entre los salones de Londres. Era la única hija del duque de Merrowfield, un hombre severo cuyo linaje podía rastrearse hasta los tiempos de los normandos. Con cabellos como hilos de oro viejo y una postura siempre impecable, Eleanor caminaba como si llevara sobre los hombros el peso de siglos de tradición. Y lo llevaba. Su educación había sido rigurosa. Le habían enseñado a bordar, a tocar el piano con gracia, a hablar francés con soltura y, sobre todo, a no mostrar jamás una emoción que no estuviera permitida por el decoro. Pero lo que ningún tutor había logrado borrar, ni siquiera suavizar, era a esa pequeña e inquieta llama que ardía dentro de su pecho. Un deseo sordo de algo más. Algo que no cabía entre tazas de té y compromisos arreglados. Desde pequeña, Eleanor encontraba consuelo en los libros de poesía escondidos en la biblioteca de su madre, fallecida años atrás. Era allí, entre versos de Byron y las líneas apasionadas de Shelley, donde imaginaba un mundo donde el amor era libre, donde una dama podía elegir a quien entregar su corazón, aunque ese alguien no tuviera un título nobiliario, ni un centavo. Pero ese mundo no existía para ella. Al menos no en la realidad. Eleanor, querida, la voz de la duquesa viuda, su tía, interrumpió sus pensamientos. Hoy llegan los Bellamy. Tendrás que sonreír, aunque sea a la fuerza. Eleanor alzó la vista. El apellido Bellamy no era de alcurnia, pero sí de buen dinero. El joven heredero, Thomas Bellamy, había rechazado la empresa familiar y se dedicaba a escribir artículos para periódicos políticos. Se rumoraba que era un rebelde. Y por eso, Eleanor ya sentía curiosidad. Quizás más de la que debería. Nota del autor. Querido lector. Al imaginar a Eleanor, pensé en todas esas mujeres atrapadas en jaulas doradas, criadas para obedecer pero nacidas para soñar. En cada palabra que ella calla y en cada mirada que lanza más allá de las ventanas del privilegio, hay una promesa, que el amor, el verdadero amor, siempre encuentra una grieta por donde entrar. Gracias por acompañarme en esta historia. ¿Y tú, alguna vez sentiste que tu corazón decía sí, mientras el mundo gritaba no? Con cariño. La autor. No sabía que el destino podía vestirse de tormenta, hasta que lo vi, bajo la lluvia, con los ojos llenos de fuego y palabras que aún no había dicho. La tarde había comenzado clara, con el cielo azul como un bordado de seda fina. Eleanor había insistido en pasear por los jardines de Merrowfield, alegando que deseaba escoger personalmente las flores para el salón de visitas. Pero la verdad era otra. Necesitaba respirar lejos del juicio de su tía y de las miradas cargadas de expectativas de los sirvientes. Así que, con una sombrilla en mano y el diario de su madre en el bolso, se alejó del camino principal, adentrándose entre senderos que apenas recordaba de su infancia. Fue entonces cuando el cielo cambió de humor. Las nubes llegaron de pronto, como si alguien hubiera corrido un telón de terciopelo gris. En cuestión de minutos, la brisa se volvió viento y comenzaron a caer las primeras gotas. Eleanor corrió, mas no consiguió voltar a tempo. Estaba prestes a se abrigar sob una pérgola de eras cuando una voz grave, más gentil, resonó por tras de ella. Eso no le servirá de mucho contra esta tormenta, milady. Ella se giró bruscamente, o coracao acelerado. Allí estaba él. Thomas Bellamy. De pie, bajo la lluvia, sin sombrero, con los cabellos oscuros ya empapados y una expresión que parecía mezcla de ironía y ternura. No era lo que ella esperaba. No llevaba guantes blancos ni bastón de marfil. Vestía una chaqueta de tweed gastada y tenía los labios manchados de tinta. Y sin embargo, Eleanor sintió que todo el aire le abandonaba el pecho por un instante. ¿Y usted quién es para juzgar mis decisiones bajo la lluvia?, preguntó ella, con una sonrisa apenas contenida. Digamos que un hombre que se moja con más frecuencia de la que debería, respondió él.
y que, al ver a una dama sola entre rosales, no pudo evitar acercarse. Silencio. La lluvia caía con más fuerza. Él extendió su mano, no para tocarla, sino para ofrecerle un pañuelo seco, aunque ya era inútil. Thomas Bellamy, al servicio de las palabras rebeldes y las tardes mal planeadas. Eleanor no pudo evitar reír. Por primera vez en semanas. Y así, entre truenos y pétalos empapados, comenzó algo que ninguno de los dos aún comprendía. Pero ambos sentirán, el corazón acababa de decir su primer sí. Nota del autor. Hay encuentros que se planean durante semanas y otros que se dibujan en el cielo mucho antes de que sepamos leerlo. Eleanor y Thomas no sabían aún el peso que tendría esa tarde en sus destinos. Pero a veces, solo hace falta una mirada bajo la lluvia para que el alma reconozca a quien ha esperado toda la vida. ¿Tú también crees en ese tipo de encuentros? Con amor y gotas de tinta. La autor. No era el contenido, era la tinta. El modo en que él escribía su nombre. Como si, al hacerlo, le hablara directamente al alma. Durante las semanas que siguieron, los encuentros entre Eleanor y Thomas se volvieron frecuentes, aunque nunca oficiales. No había invitaciones. No había permiso. Había solo un banco de piedra escondido tras los cipreses del jardín oeste, una excusa para caminar al atardecer y una promesa silenciosa de reencontrarse donde las miradas de la sociedad no llegaban. Y, sobre todo, había cartas. Cartas dobladas con cuidado, escondidas entre libros, deslizándose por debajo de puertas, viajando en manos de una doncella de confianza. Cartas que comenzaban con frases corteses y terminaban ardiendo en versos robados de la noche. Cuando me hablas, siento que todo lo demás en el mundo, las coronas, los bailes, los compromisos, se vuelve ruido distante. No sé si esto es amor, Eleanor, pero si no lo es, no quiero saber que lo es. T.B. Eleanor las leía a escondidas. A veces con el corazón latiendo tan fuerte que temía que los cuadros antiguos de su familia pudieran escucharla. Nunca había sido tocada por ningún hombre. Pero esas palabras la tocaban en lo más hondo. Un día, tras uno de esos encuentros, Eleanor cometió el error. Dejó una carta sobre su tocador. Apenas por minutos. Lo suficiente para que su tía, la duquesa viuda, la encontrara al buscar un par de guantes. Al principio, pensó que era un poema. Pero al reconocer el nombre de Thomas al final de la página, su rostro se volvió piedra. ¿Qué es esto, Eleanor?, preguntó más tarde, su voz temblando entre rabia y miedo. Es solo una carta. Nada más. Nada más. Es una confesión. Un escándalo en tinta y papel. ¿Te das cuenta del peligro en el que estás poniendo el nombre de esta familia? Eleanor no respondió. Por primera vez, se sintió más viva que avergonzada. Este asunto se acabó, declaró la duquesa. A partir de mañana, no darás un paso fuera de casa sin mi permiso. Y haré lo necesario para asegurarte un compromiso digno antes de que esto llegue a oídos de la corte. Pero era tarde. Porque cuando el corazón ya dijo sí, todo lo demás suena a cárcel. Nota del autor. Hay palabras que se dicen en voz baja. Otras se susurran con tinta. Y otras que, aunque nunca deberían ser leídas, cambian todo cuando lo son. Este capítulo marca el principio del precio que Eleanor deberá pagar por seguir su corazón. ¿Y tú? ¿Guardarías una carta así, o la quemarías para siempre? Con emoción y un poco de rabia contenida. La autor. Bajo la luz de los candelabros y el disfraz de la obediencia, ella caminaba como una llama cubierta de seda. Y él solo tenía que verla una vez para reconocerla entre mil. El gran salón de Merrowfield resplandecía como si la luna misma hubiera descendido sobre sus paredes. Candelabros de cristal colgaban del techo como estrellas prisioneras, y el aire estaba impregnado del perfume dulce de las damas y el eco de los violines. Era el baile de las máscaras de primavera, una tradición centenaria que unía lo más selecto de la aristocracia. Nadie asistía sin una invitación firmada y nadie, absolutamente nadie, mostraba su rostro antes de medianoche.
Eleanor descendió por la escalinata con un vestido marfil bordado en oro pálido. Su máscara, hecha de encaje y pequeñas perlas, cubría solo lo suficiente para mantener el misterio, pero no tanto como para ocultar la tormenta que llevaba en los ojos. Porque esa noche, Thomas Bellamy estaba allí. Contra toda lógica, contra todo protocolo. Había conseguido entrar con la ayuda de un vizconde amigo de causas progresistas, bajo el pretexto de ser un cronista de la noche. Nadie conocía su rostro, la máscara era su aliada, pero Eleanor lo reconoció al instante. No por la cara, sino por la manera de estar de pie. Por cómo observaba el mundo. Por cómo la observaba a ella. Sus miradas se cruzaron desde extremos opuestos del salón. Y en ese segundo, el mundo entero dejó de importar. ¿Bailarías conmigo, milady?, preguntó él, cuando por fin se acercó, tendiéndole la mano. Ella no respondió. Solo asintió, entregando su guante blanco a la palma firme de Thomas. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran o que o corpo ainda não ousaba confesar. Bailaron una contradanza. Luego una mazurca. Y finalmente un vals. Giraban entre los demás como si fueran los únicos vivos en un mundo de estatuas. Las máscaras no ocultaban nada. Las máscaras, en realidad, revelaban todo. No deberías haber venido, susurró Eleanor entre los compases. No podía quedarme lejos. No después de lo que sentí en esa carta, y de lo que tú sentiste también. Nos van a descubrir. Quizás ya lo han hecho. Pero al menos, esta noche, te tengo en mis brazos. Y por un instante eterno, danzaron como si el amor no tuviera consecuencias. Nota del autor. Hay bailes donde se busca pareja. Y otros donde se encuentra el destino. Eleanor y Thomas se arriesgan cada vez más, como dos cometas danzando en una tormenta. Pero, ¿cuánto puede resistir un amor que desafía todas las máscaras? ¿Tú qué harías? ¿Quitarías la máscara, o seguirías bailando en secreto? Con el corazón latiendo al ritmo de un vals. La autor. Algunas promesas no se hacen con palabras. Se sellan con joyas, miradas frías, y el dulce veneno de lo que parece correcto. Después del baile, todo cambió. Eleanor intentó fingir normalidad. Sonreía en los desayunos, bordaba por las tardes, asistía a los conciertos organizados por la duquesa. Pero dentro de ella, algo había despertado. Algo que ni el té caliente ni las normas de etiqueta podían adormecer. Thomas no volvió a aparecer en público. Pero sus cartas sí. Breves, más cautelosas, pero aún ardientes. Y entonces, como una emboscada tejida con seda, llegó la visita del conde de Ashbourne. Un hombre impecable, elegante, cortés, e insoportablemente vacío. Su reputacao era irretocável, sua fortuna vasta e seu desejo por Eleanor, conhecido por todos os círculos sociais. A família Whitmore, especialmente a duquesa viuva, vía nele a Salvacao. El conde ha pedido tu mano, anunció la tía, o aseseme mocao, como que me entrega una noticia práctica. ¿Y tú qué has respondido?, preguntó Eleanor, como sangue deixando seu rosto. Aún no he respondido. Porque eres tú quien debe aceptar. Pero querida, si dices que no, sabrás muy bien las consecuencias. En la tarde siguiente, o conde de Ashbourne chegou como una pequeña caixa de veludo azul. Sem poesía, sem paixão. Lady Eleanor, será un honor llevar su nombre junto al mío. Prometo protegerla, representarla, y jamás exponerla al escándalo. Sé que su familia espera esta unión. Y yo también. Eleanor olou o añel. Diamante enorme, frío, perfeito. Él le parecía pesar maíz que o propio dedo. ¿Y qué dice usted, del amor, señor?, preguntó ella, cuase como desafío. El amor, es un lujo, milady. Un anillo, en cambio, es certeza. Ela não respondeu. Mas en sua mente, as palavras de Thomas ecoaban como trovões en seu claro. Prefiero ser pobre a tu lado, que vivir rodeado de oro sin poder tocarte. Naquela noite, Eleanor se trancou en seu quarto.
Pegou todas as cartas de Thomas e as colocou sob o travesseiro. E ficou em silêncio. Silêncio de quem sabe que a escola está próxima. Silêncio de quem sente o coracao gritar, mas o mundo inteiro sussurrar o contrario. Nota del autor. Un anillo no siempre es una promesa de amor. A veces, es una llave a una prisión dorada. Eleanor está frente a una elección que muchas mujeres han enfrentado a lo largo de la historia, el deber frente al deseo. Lo correcto frente a lo verdadero. ¿Tú qué harías si el futuro viniera envuelto en un anillo que no brilla por dentro? Con el alma dividida. La autor. ¿Es realmente tan fácil elegir entre lo que es correcto y lo que el alma desea? Al final, solo queda una verdad, el amor nunca se elige, se encuentra. Eleanor despertó en plena madrugada, con el corazón oprimido y la mente nublada. El anillo aún estaba sobre la mesa, reflejando la tenue luz de la vela, pero lo que ocupaba sus pensamientos no era el presente, ni la promesa de futuro que esa joya representaba. Lo que realmente dominaba su mente era el sonido de la lluvia golpeando la ventana, y la memoria de la sonrisa de Thomas, aquella que solo podía ver en secreto, al margen del mundo. Se había prometido a sí misma tomar una decisión al amanecer. El conde de Ashbourne era un buen hombre. Podía ofrecerle una vida de lujo, de honra, de estabilidad. Sería una unión ventajosa, justo como su familia esperaba. Pero Thomas Bellamy. Él representaba todo lo que siempre había anhelado, libertad, pasión y, quizá, un futuro incierto, pero al menos verdadero. No sabía con certeza lo que él sentía por ella, pero sus ojos, siempre ardientes, hablaban más que cualquier carta. Y entonces, algo inesperado sucedió. Una última carta llegó, pero no era de Thomas. Era de su tía. Querida Eleanor, has sido una niña obediente durante tantos años, pero este acto de rebeldía, este amor que no se ajusta a las reglas, podría ser tu perdición. No puedo permitirlo. El conde de Ashbourne es un hombre que puede ofrecerte la paz que necesitas. Haz lo correcto. Y no olvides quién eres. Duquesa de Merrowfield. Leyó la carta más de una vez, sintiendo un nudo apretarse en su garganta. Su tía no solo sugería que se casara con Ashbourne. Estaba advirtiendo que, si no lo hacía, el escándalo sería insostenible para el honor de la familia. Y fue entonces, en aquellas horas de silencio y lluvia, que Eleanor finalmente tomó una decisión. Sabía lo que debía hacer. Al menos, lo que la razón le decía que debía hacer. Sin embargo, el corazón no estaba de acuerdo. Mientras el primer rayo de sol comenzaba a iluminar la habitación, ella escribió su propia carta. La última que escribiría para Thomas. Thomas. Sé que lo que siento por ti nunca será aceptado, y que la vida que podríamos haber tenido juntos es un sueño imposible. Debo hacer lo correcto, aunque eso me destruya. El amor no es suficiente si pone en riesgo todo lo que hemos construido. Tú siempre serás mi verdad, pero ya no puedo seguir viviendo en la mentira. Adiós. Eleanor. Selló la carta y se la entregó a la criada con instrucciones claras, llevarla a la casa de Bellamy. Pero lo que Eleanor no sabía era que, antes incluso de que la carta llegara a su destino, su corazón ya había tomado la decisión más importante de todas. Y al cruzar la puerta de la mansión Merrowfield, un solo pensamiento cruzó por su mente. El amor verdadero no muere. Solo espera. Nota del autor. A veces, las decisiones más dolorosas son aquellas que nos parecen más correctas. Pero el amor verdadero no se apaga tan fácilmente, ni siquiera cuando la razón intenta silenciarlo. Eleanor está a punto de descubrir que no existe un adiós cuando es el corazón quien guía el camino. Ahora queda por ver, ¿el amor de Thomas podrá sobrevivir a esta despedida, o serán más fuertes las promesas de la sociedad? Con un suspiro. El autor. A veces, los destinos no se cruzan por casualidad. Se cruzan porque dos almas estaban destinadas a encontrarse, aunque el mundo entero estuviera en su contra. La carta de Eleanor había sido entregada. El destino, entonces, parecía sellado. Ella iba camino hacia una vida de obediencia, de deber, de una existencia sin la chispa del amor,
pero con la garantía del honor familiar. El conde de Ashbourne la esperaba con ansiedad y la presión de su familia crecía con cada día que pasaba. El matrimonio parecía una simple formalidad, un acto social que debía celebrarse, y su tía estaba decidida a llevarlo adelante a toda costa. Pero una parte de Eleanor aún no estaba en paz. Algo dentro de ella gritaba para que esa decisión fuera revertida. Fue entonces, al inicio de una mañana fría, que algo inesperado sucedió. Mientras Eleanor recorría la biblioteca de Merrowfield, buscando un refugio frente a la tensión creciente, escuchó un suave golpeteo en la puerta. Se giró, y allí estaba la criada, con los ojos bien abiertos y una carta entre las manos. «Milady, esto llegó para usted». La sirvienta le entregó la carta, y Eleanor, vacilante, rompió el sello. El nombre de Thomas estaba escrito con prisa y urgencia. Con las manos temblando, la abrió. «Eleanor. Te amo. No puedo aceptar lo que escribiste, ni lo que estás intentando hacer. Créeme, estoy dispuesto a ir hasta el fin del mundo contigo, sin importar lo que me cueste. Pero no puedo permitir que te cases con el conde. No puedo dejar que te pierdas en una vida de promesas falsas. Mañana, a las 6 de la mañana, te estaré esperando. El amor no debe ser una elección entre el dolor y la felicidad. Yo elijo ser feliz a tu lado, si tú me lo permites. Thomas». Eleanor sintió el peso de las palabras derrumbándose sobre ella. Su visión se nubló, y el peso de su decisión la aplastó. Se había prometido a sí misma que cumpliría las expectativas, que haría lo correcto. Pero ahora todo estaba patas arriba. Poco a poco, comprendió que lo que Thomas había escrito no era solo una promesa vacía. Era una propuesta de libertad, algo que Eleanor jamás había imaginado tener frente a sí. El conde de Ashbourne era todo lo que conocía, todo lo que se suponía que debía desear. Pero Thomas era lo único que la hacía sentir que el mundo realmente tenía sentido. Y en ese momento, cuando el gran reloj del salón comenzó a sonar, Eleanor tomó una decisión. Sabía que, pasara lo que pasara, ya no podía seguir viviendo en la mentira. Lo que estaba en juego no era solo un matrimonio o un escándalo. Era su propia vida. Nota del autor. Los destinos nunca son sencillos. La vida de Eleanor ha estado marcada por la presión, las reglas y las expectativas. Pero lo que aún no sabía, hasta este momento, es que el verdadero amor no exige sacrificios. Exige valentía. En este capítulo, Eleanor da un paso hacia lo desconocido. Está lista para seguir su corazón, pero, ¿será ese corazón lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de sus decisiones? Con ansiedad y esperanza. El autor. El amor no espera. Exige ser vivido, aunque el precio sea la propia felicidad. Era de madrugada cuando Eleanor llegó al lugar donde había acordado encontrarse con Thomas, el viejo muelle donde anclaban los barcos de pesca. Con el cielo aún teñido de azul profundo y las primeras estrellas desvaneciéndose con la llegada de la luz del amanecer. Se acercó con cautela, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué esperar. El viento frío cortaba su piel, pero no le importaba. Lo único que realmente importaba era lo que había detrás de esa decisión, una decisión que cambiaría el resto de su vida. Y ahí estaba él. Thomas la esperaba, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el horizonte, como si el mundo exterior ya no existiera. Cuando percibió la presencia de Eleanor, sus ojos se iluminaron, pero no se movió. La esperaba, como si supiera que ella necesitaría ese momento de silencio. «Viniste», fue todo lo que dijo, su voz suave, pero cargada de un alivio evidente. Eleanor lo miró, sintiendo el peso de su elección. Ya no había vuelta atrás. «Sí. Vine», su voz temblaba un poco, pero lo miraba con firmeza. Sabía que ya no podía negar lo que sentía. Y allí, a la orilla del muelle, lejos de las miradas de la sociedad, de los deberes y de las expectativas, tomó la única decisión que valía la pena. Thomas se acercó a él, con los ojos ya humedecidos. «Te amo. Ya no puedo vivir en la mentira. No puedo casarme con él, ni vivir una vida que no es mía. La vida que quiero,
es contigo. Thomas sonrió, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. La abrazó, apretándola contra su pecho, como si jamás la fuera a soltar. Eleanor, no sabes cuánto he esperado este momento. La decisión está tomada, entonces, ¿qué haremos ahora? Ella lo miró y, finalmente, respiró profundo. Ahora, vamos a vivir. Vamos a ser nosotros mismos, sin miedo. Con el sonido de las olas golpeando suavemente contra el muelle, se quedaron allí, en silencio, sabiendo ambos que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. El amanecer llegaba, pero el futuro, ahora, era una página en blanco, lista para ser escrita, sin más promesas, sin más expectativas. Solo amor. Nota del autor. El verdadero amor nunca es fácil. Requiere valentía, sacrificios y, muchas veces, nos desafía a seguir nuestro propio camino. Eleanor y Thomas tomaron una decisión, y ahora, su amor será lo que ellos construyan juntos, sin miedo, sin cadenas. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en el lugar de Eleanor? ¿Serías capaz de elegir la verdadera felicidad, incluso si eso significara desafiar todo lo que te han enseñado? Con una lágrima y una sonrisa. El autor.